Hola, profe, mi nombre es Lucrecia Salinas. Cursé su materia en el año 2019 y es la primera vez que me presento a rendir. Para dar inicio al video voy a empezar hablando de algunos conceptos que se ven en el texto Hablemos de Ciencia de Johnny Urbano. De lo primero que voy a empezar a desarrollar va a ser el concepto de epistemología. La epistemología ya se había originado en la Grecia antigua y tenía como etimología de la palabra que era doxa, opinión, y episteme, conocimiento verdadero. La epistemología lo que hace es, tiene como objeto de estudio saber cómo conoce el hombre. Y va a responder a preguntas generales como qué es lo que se puede probar y cómo se puede probar. Va a analizar, o estudiar o dar respuestas a través de la razón o la verdad a el origen, la trascendencia y la finalidad de algún conocimiento, siempre a través del método científico. Al hablar de método científico, lo que podemos hacer es hablar de ciencias y según Ander y Egg y Brunner, las ciencias son un conjunto de conocimientos verificables, obtenidos metódicamente, exactos, falibles, no me acuerdo, que hacen referencia a objetos de una misma naturaleza, que estudian hechos o fenómenos o analizan hechos y fenómenos a través de observaciones directas o indirectas. Por otro lado, tenemos que a la epistemología se la denomina teoría del conocimiento y lo que hace es encargarse de todas las ciencias y va a dividir a las ciencias en dos según sus diferencias. Por un lado vamos a tener a las ciencias fácticas, que son hechos empíricos referidos al mundo físico. Acá lo que vamos a tener van a ser las ciencias sociales o las ciencias naturales. Y por otro lado vamos a tener a las ciencias formales, que son un conjunto de formas o símbolos donde se pueden argumentar a través de la validez. Acá se van a encontrar las matemáticas y las filosofías. La filosofía. Al hablar de ciencia, también podemos hablar de sus problemáticas. Una es sus explicaciones causales a través de leyes universales. Otra es que es una ciencia relativamente nueva, por lo que presenta una inmadurez y todavía no ha generado revoluciones. Y la última es su objetividad o neutralidad a la hora de observar la realidad y su dificultad, ya que lo que estudia son los seres dinámicos y cambiantes, no es algo estático. Más adelante en este texto de lo que podemos hablar es de Thomas Kuhn, que va a acuñar el concepto de paradigma, que es una forma de ver el mundo, una concepción global de analizar al hombre y la naturaleza. El paradigma está ligada a la noción de modelo a través del conocimiento científico, es decir, que cada época, cada contexto histórico está definido, tiene un paradigma dominante, pero se generan nuevos paradigmas, nuevos modelos. Son versiones mejoradas, mejor explicadas, argumentadas, y lo que puede hacer es reemplazar al paradigma dominante total o parcialmente. Y a este cambio o a este reemplazo, Kuhn lo llama revolución científica, que son modificaciones conceptuales de ese viejo paradigma y de este nuevo modelo que viene a romper con la estructura tradicional del momento.
Bueno, y ahora lo que voy a hacer va a explicar algunos conceptos que hay en la fotocopia del laberinto social de Pablo García Ruiz. Bueno, él nos habla del medio social. El medio social se divide en tres niveles, micro, meso y macro. Y él dice que es el medio social el que condiciona y modifica al individuo. Bueno, voy a empezar a definir estos tres niveles. El primero de ellos es el plano microsociológico, que dice que es el plano de las mutuas vinculaciones, que es el contacto directo cara a cara con las personas. Acá dimos algunos ejemplos que se podían que dijimos que era una charla en una oficina. Bueno, también puede ser una charla con un psicólogo o una charla con el cajero del supermercado. Bueno, segundo tenemos el plano mesosociológico. Bueno, acá las personas pueden no conocerse y dice que cada conducta que adquirimos está determinada por el contexto, es decir, que no vamos a actuar de la misma manera que actuamos en casa, como actuamos en la facultad o como actuamos en nuestro trabajo, que cada ámbito exige determinada conducta. Y acá dimos algunos ejemplos también que podía ser, no sé, ir a la cancha o en un recital. Bueno, y el último era el plano de las sociedades globales, el nivel macrosociológico. Acá ya está más referido a culturas generales o ya grandes civilizaciones. La cultura es lo que determina al sujeto o a los sujetos, tanto a nivel individual como a nivel social. Entonces tenemos que condiciona a las personas y sienta las bases de los grupos. Bueno, ya desde la antigüedad, Platón y Aristóteles decían que el hombre era social por naturaleza, pero en la modernidad, Rousseau, creo que era Hobbes y Locke, decían que las sociedades surgen de un acuerdo racional entre personas para formar determinados grupos. Entonces las sociedades van a nacer de un momento histórico determinado. Y bueno, de todo esto se va a encargar la sociología, que va a tener como objeto de estudio la conducta del hombre en determinados contextos o por qué actúa un solo hombre o un grupo de personas de determinada manera. De eso es lo que se va a encargar de estudiar la sociología. Bueno, y aparecen en el siglo XVIII dos hechos históricos fundamentales que marcaron la historia, que uno es la revolución industrial, que es un proceso económico, una revolución que se da más por lo económico, donde aparece la máquina, donde se deja el trabajo manual de lado, se dejan los arados en el campo, donde hay un crecimiento demográfico muy importante, porque la gente de los campos migraba a la ciudad en busca de nuevas oportunidades. Gracias a las grandes industrias había nuevos trabajos y la gente formaba nuevos modos de vida. Aunque esto no era bueno, porque la gente lo que hizo fue asignarse a los barrios. Las condiciones de trabajo a lo primero no eran las mejores, porque trabajaban jornadas muy extensas, donde se vulneraban muchos derechos, donde no había trabajaban en condiciones insalubres, no había higiene ni seguridad para los trabajadores de la época. Bueno, y por otro lado tenemos a la Revolución Francesa, que es un proceso social, económico, político, pero más que nada ideológico, porque acá el poder recaía siempre en una sola persona, donde dominaba la monarquía absoluta. Y decimos que es ideológico, ¿por qué? Porque la gente ya no creía tanto y el rey era elegido por el clérigo.
Entonces, como que eso ya para la gente no era algo razonable, y estaba cansada porque también había mucha desigualdad económica entre el pueblo llano y la nobleza. Entonces se toma la decisión de decapitar al rey Luis XVI, a la reina María Antonieta, y se relata o se redacta una constitución bajo el lema libertad, igualdad y fraternidad. Y para analizar todos estos hechos y todos estos cambios surgen los primeros sociólogos, que el primero fue Augusto Comte, que se lo considera el padre del positivismo. Él dice que las sociedades atraviesan por dos etapas. Una es la teológica, que son los saberes dictados por la iglesia, y otro es la metafísica, que son los dictados de la filosofía, que ambos son saberes imperfectos, y para que exista una sociedad perfecta, se deben basar en un saber verdadero y acabado. Y para eso él propone las ciencias positivas, y dice que la sociedad perfecta será mientras sean los sabios quienes la gobiernen. Para él los sabios eran los ingenieros y los científicos. Bueno, por otro lado tenemos a Herbert Spencer, que él toma las concepciones darwinistas y los traslada a lo social. Sostenía que la evolución no va a depender de la voluntad del hombre, sino que se va a dar de forma natural, a través de un proceso lineal. Bueno, él ve a todos como parte de un organismo vivo, en que cada quien va a cumplir una determinada función en cuanto a lo social. Bueno, y por otro lado tenemos a Karl Marx, que él nos habla del materialismo científico, donde dice que el motor de la historia es el conflicto y la lucha de clases. Para él, la sociedad perfecta va a ser aquella sociedad sin clases. Nos muestra que aparecen dos nuevas clases sociales, que van a ser la burguesía y el proletariado, donde sienta las bases del sistema capitalista, del cual él va a estar en contra y va a luchar para derrocarlo. También Marx nos habla del materialismo histórico, que tiene como objeto de estudio a la materia. Para él va a ser muy importante, porque es la materia con lo que va a trabajar el proletariado, y todo para él se basa a través de la materia, e incluso las relaciones sociales dice que son puramente materiales. Bueno, en el siglo XIX ya, luego de todos estos conflictos políticos, económicos y sociales, después de muchas diferencias, surgen los primeros movimientos obreros. Todas estas series de problemáticas terminan desembocando en la Primera Guerra Mundial, donde se enfrentan dos bandos, donde se lo considera el conflicto bélico más grande de la historia, y la sociedad se convierte en objeto de estudio científico. Y acá es donde aparecen los segundos sociólogos en este contexto. La primera es Emily Durkheim, que muy brevemente voy a hablar de sus conceptos, donde lo que hace es dar fundamento científico a lo que es la cohesión social, que lo llama la fuerza o unión de una sociedad. Bueno, primero define dos tipos de sociedades. La primera es la sociedad mecánica, que son sociedades cerradas, donde
las personas comparten las mismas culturas, los mismos valores, tienen las mismas ideologías, la misma manera de pensar e incluso hasta sus trabajos eran similares. Ella dice que esta sociedad atraviesa por dos procesos, que uno es el de segmentación, que dice que es cuando hay un crecimiento demográfico y la gente tiene que emigrar en busca de nuevos espacios, y otro es el de diferenciación funcional, que es donde ya hay una división o un quiebre interno de la sociedad, donde ya quizás no piensen ya de la misma manera. Bueno, estas eran sociedades, las sociedades mecánicas, con un alto grado de cohesión social. Luego, cuando pasan a ser, cuando atraviesan esos dos procesos, pasan a ser sociedades orgánicas, que ya son más propias de las sociedades más actuales, donde se genera un individualismo, donde hay un cierto egoísmo en las personas, donde ya se pierde la cohesión social, se va desintegrando poco a poco, y esto lo que hace es que tengan un bajo grado de cohesión social, que muchas veces es la escuela la encargada de generar esa cohesión social, porque es la encargada de dar, de brindarle cultura a sus alumnos, para que conozcan las reglas, inculcarle valores, pero cuando la cohesión social se desintegra, lo que pasan a ser es sociedades anómicas. Ella da el concepto de anomia, que es la pérdida o falta de cohesión social, donde hay una inestabilidad que es más propia de estos tiempos, donde ya no nos importa el otro, sino el crecimiento y el bienestar de uno mismo. Bueno, y el segundo es Max Weber, que él lo que nos dice es que nos habla del concepto de tipo ideal, que también es como una noción de modelo, de identificación, donde ciertas personas van a actuar de determinada manera, que es un concepto construido subjetivamente, y nos va a brindar rasgos que van a demarcar hechos sociales. Y después que él nos habla del capitalismo, donde nos habla que era una acumulación sin sentido, donde no hay un deseo de disfrute, donde el capitalismo proviene de la moral calvinista, donde en esta moral se glorifica a Dios como creador de todas las cosas, y todo lo terrenal va a pertenecer al pecado. Entonces ellos trabajaban y trabajaban, pero no gozaban ni disfrutaban de lo obtenido. Bueno, ya sentada del capitalismo, lo que podemos es volver a retomar a Marx, que es un sociólogo, economista y político, que va a estar en contra de este sistema. Bueno, Marx lo que va a hacer es liberarse de la filosofía hegeliana, rechaza el romanticismo, y va a retener todo aquello que sea material, todo aquello que se refiera al método dialéctico. Bueno, como hablamos al principio, Marx tiene a la materia como base de todo. Nos va a hablar de un materialismo histórico, donde dice que son los roles decisivos que enmarcan a la historia, y nombra algunas de las etapas, por ejemplo, la etapa esclavista, el feudalismo, donde el señor feudal explotaba al siervo, luego el sistema capitalista, donde el burgués explota al proletariado.
también nos va a hablar de lo que es el materialismo dialéctico, que es un rechazo o negación de la historia. Y bueno, nos va a hablar de una serie de conceptos. El primero de los conceptos es el de plusvalía, que es ese plus generado por el proletariado, es decir, la ganancia que va a tener el capitalista. Es decir, que cuando uno trabaja tantas horas, cobra un sueldo que va a ser su fuerza de trabajo, pero ese sueldo no va a equivaler a lo que produció, a la mercancía que generó, sino que va a valer más. Y eso que va más allá del sueldo que él cobra va a ser la ganancia de los grandes empresarios. Bueno, otro concepto que tenemos es el de la mercancía, que cuando eso que producimos ingresa al mercado se convierte en mercancía y va a tener un cierto valor, un valor de uso, que es aquel valor que le da uno en cuanto a la necesidad que tiene de obtener ese objeto, y otro va a ser el valor de cambio, que va a ser el valor en pesos que se le pone a ese objeto. Otro concepto de Marx es el fetichismo, que es la ocultación de la explotación. Es aquello que no vemos y va más allá del objeto que tenemos delante nuestro, en cómo llegó a ser producido ese objeto. Bueno, Marx también lo que va a hacer va a hablarnos del capital y de cómo se produció el principal capital, y él dice que se generó a través de los saqueos a las colonias de América. Después nos va a hablar de lo que son las conciencias de clase, que dice que es cuando, la capacidad del ser humano de darse cuenta de que existen determinadas clases sociales y la capacidad de actuar de acuerdo a sus beneficios e intereses. Y creo que acá también podemos hablar del estatus, de una lucha constante de aquellos por permanecer en un estatus o querer superarlo. Lo opuesto a esto es la alienación, que es también cuando uno no logra ver esa explotación capitalista y que estamos siendo explotados, donde solamente nuestro destino o el destino de esas personas va a ser trabajar, y ya no va a tener como una vida, porque solo trabaja y si tiene una casa linda o un lindo auto, pero ¿de qué le sirve si no va a tener tiempo para poder utilizarlo? Bueno, a eso Marx lo llama alienación. Y dice que la única salida para la alienación es el comunismo, es aquella sociedad sin clases, donde no hay sectores privados, donde todos son iguales, donde ya no hay explotación y es el Estado el que tiene el dominio de todos. Y esto, él lo que quería era imponer el comunismo de forma violenta, tampoco era bueno, también se lo consideró como el mayor genocidio, porque en esas luchas murió mucha gente. Bueno, luego de Marx, uno de sus seguidores fue Lenin, que después Lenin también mueren y sus sucesores fueron Stalin y Trotsky, y bueno, todos ellos tenían la ideología marxista, pero para ellos el poder nacía del fusil. Bueno, y por último, lo que puedo decir es que esto generó una gran inestabilidad económica, donde se vulneraron muchos derechos humanos,
donde la gente también perdió un poco el sentido a la vida, donde ya no, las personas no tenían espiritualidad, y el comunismo termina por caer cuando se dio la demolición del muro de Berlín y el levantamiento de la cortina de hierro. Eh, Junto con ello cae el comunismo. Bueno, y ya por último y finalizando,